Dios les guarde, bendiciones y sobre todo que en este momento en el cual nos encontramos ante una situación difícil, sabemos que Dios siempre abre camino en medio de la tormenta. Dios siempre abre paso y aun cuando la situación parece que es muy complicada, Dios pone los medios para que podamos nosotros siempre poder usar estos medios y podernos, sobre todo, comunicar y poder hacer lo que hicieron los primeros cristianos en el siglo primero. Precisamente, hermanos, imagínense ustedes 3,000 personas convertidas en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Lógicamente que no era fácil 3,000 personas caber en el templo de Jerusalén. Y más aún cuando 5,000 almas se convierten más a Cristo, y más adelante eran muchedumbres, y posteriormente dicen por allá las autoridades: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Quiere decir que ya Jerusalén estaba saturado y sobresaturado de la enseñanza de Jesucristo, y era necesario que utilizaran las casas como una forma en la cual poder llevar a cabo las reuniones. ¿Quién nos recuerda en Hechos 20, allá después del capítulo 7, cuando el apóstol Pablo predicaba por allá en el aposento alto, en un segundo piso, y desde allá se queda dormido Eutico y cae, y es el apóstol Pablo quien utiliza el Espíritu de Dios para poder volverlo a la vida? Y es donde encontramos que los cristianos se reunían en las casas, en los techos, en las sinagogas y donde hubiera oportunidad. Y precisamente este día es de lo que vamos a hablar, hermanos. En este día vamos a hablar acerca de cómo el enemigo ha tratado de cerrar las puertas de los lugares de reunión, pero más aún, sin embargo, nos damos cuenta que lejos de cerrar, está abriendo más oportunidades para que, lejos de frenar el trabajo de la obra de Dios, podamos incrementar más personas que puedan unirse a estas plataformas y poder ir más allá, más lejos, a distancias, hasta los últimos rincones, hasta los últimos confines de la tierra, y llevar el evangelio. Y ahora sí, se cumple la palabra donde dice nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión que iremos a predicar el evangelio por todo el mundo, por todo el mundo. Y una de las cosas que nos queda claro es en la última palabra de allá de Mateo 28, de 18 al 20, pero en la parte del verso 20 donde dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice ahí en esa parte: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una de las cosas que nos debe quedar claro, que en medio de esta situación de pandemia que se ha venido encima, Jesucristo siempre estará en medio de nosotros, porque dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Dios ahí está en medio de ellos. Y lógicamente que estamos congregados varios, en algunos lugares 1, en otros lugares 2, en otros lugares 3 o varios, pero la iglesia está unida en un mismo espíritu. No es los templos, los lugares de reunión, no es donde solamente habita Dios, porque Dios habita en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios habita en nosotros. Y es decir, que lo que Jesucristo le dijo a Pedro en la última parte, dice que aún las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, y aunque Satanás ha tratado de causar daño a la iglesia, no lo va a lograr, porque aquí encontramos nosotros la promesa de Dios, que ni aún el mismo Satanás podrá acabar con el plan de Dios. Y esto es que el evangelio sea predicado por todo el mundo, como dijo el apóstol Pablo, porque el evangelio
El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder. Y el poder de Dios es para que la gente se salve y la gente que reciba esta buena nueva de salvación puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quiero que abran sus Biblias por allá en Evangelio según Juan, capítulo 20. Evangelio según Juan, capítulo 20, verso 19 al 21. Voy a pedir a mi hermano Julio que me apoye con esta lectura y posteriormente iremos desglosando este mensaje de la palabra de Dios. Evangelio según Mateo, capítulo 20, verso 19 al 21. Adelante, hermano Julio. Juan capítulo 20, verso 19 al 21, dice así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es palabra de Dios, hermanos, y es el mensaje mismo de nuestro Señor Jesucristo dado a los apóstoles. Ahí vamos a recibir la inspiración de parte de nuestro Dios para este mensaje de esta tarde. Primeramente dice que estaban reunidos los discípulos, pero estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Dice ahí en el verso 19, estando las puertas cerradas. Primeramente, hermanos, cuando hablamos de puertas cerradas, se nos viene ahorita a la mente exactamente esta cuarentena en la que nuestras autoridades nos han dicho que estemos encerrados en nuestras casas, que no salgamos a la calle por el peligro de la pandemia de infectarnos por ahí con ese virus. Pero yo les quiero decir una cosa, hermanos. Todos y cada uno de nosotros, lógicamente, utilizamos cerrar las puertas. Todas nuestras casas tienen cerraduras, todas nuestras casas tienen medidas de seguridad, cerrojos, e incluso algunos ponemos algún tipo de vigilancia por medio de videovigilancia o vigilancia a distancia, porque todos queremos que nuestras casas estén seguras. Todos queremos tener la garantía de que nuestras casas estén seguras. Esta palabra puertas cerradas nos da a conocer que regularmente nosotros cerramos las puertas en la noche, no nada más en la noche, en el día, pero más aún en la noche, sabiendo que los ladrones es cuando aprovechan la oportunidad de introducirse a las casas y robar. Precisamente, hermanos, yo les quiero compartir que el trabajo de Satanás ese es. Satanás en estos días ha entrado a las casas precisamente a robar, ¿sí? Satanás, su trabajo es robar, matar y destruir. Y una de las cosas que está robando es la tranquilidad. Cada uno de nosotros hemos tenido últimamente noticias acerca de esta enfermedad y cómo ha causado daño y cómo ha llevado a muchas personas a la muerte. Lógicamente que eso causa pánico, causa terror y muchas veces escuchamos tanto acerca de este asunto que pareciera que todos los que traemos problemas en las vías respiratorias ya nos vamos a morir. Yo les quiero decir una realidad. La realidad es que prácticamente nosotros hemos abierto la puerta a aquel que se quiere meter por ella, que es el que viene a destruir la tranquilidad, la paz, viene a robarnos la felicidad,
viene a destruir nuestras vidas, y la prueba la vemos en cuanto a cómo el mundo está viendo pasar esta situación. Muchas gentes entregadas a los vicios, pensando que pues si se van a morir se van a entregar a los desórdenes, a las pasiones desordenadas, y otras gentes con pánico y terror, haciendo compras abusivas, perdón, de cosas innecesarias. ¿Para qué quiere la gente comprar tanto papel de rollo, tanta pasta de dientes, tanto jabón, cuando en realidad lo que se requiere es alimento? ¿Para qué sirve el papel de rollo? Ni modo que se lo vayan a comer. Lógicamente que lo que se requiere es tener en nuestras casas lo indispensable. Y mucha gente hace estas compras de pánico, y lo que hacen es precisamente desajustar a los centros que abastecen los alimentos, porque están diseñados para cada día estar abasteciendo cierta cantidad en base al flujo de comercio que existe. Pero aquí el punto es, ¿por qué tener pánico? ¿Por qué dejar que el enemigo entre a nuestras casas, a nuestros corazones, y nos traiga pánico y terror, y esto ocasione que venga a robarnos la tranquilidad, venga a destruir nuestros hogares y nuestras familias, o a causar muerte? Porque sabemos que Dios no ha traído este virus. Es Satanás quien ha utilizado desafortunadamente a personas que han manipulado este virus, y aún ha ocasionado este malestar, tratando precisamente de bloquear el trabajo de Dios. Y por qué no decirlo, Dios lo permite, como permitió la prueba de Job, como Dios permite que el oro sea probado por el fuego, porque el fuego purifica al oro, pero no lo consume. Solamente el fuego le quita la impureza. De igual manera, al cristiano, las pruebas lo que nos produce es que nos purifica, que nos ayuda para quitarnos aquellos pensamientos malos y ponernos en paz con Dios, sabiendo que si aún llegáramos a morir de esta enfermedad, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Así de que, estando las puertas cerradas, ¿por qué los apóstoles tenían las puertas cerradas? Obviamente, dice ahí en la palabra de Dios, por temor a los judíos. ¿Y qué habían hecho los judíos? Habían matado y asesinado a nuestro Señor Jesucristo. Le habían llevado hasta la crucifixión, le habían dado muerte de una manera muy cruel y muy cobarde. Sin encontrar pecado en él, lo llevaron a la crucifixión, y de la manera más horrible, más espantosa y más humillante, lo crucificaron. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente ellos tenían pánico a la muerte. Los apóstoles, los 11, porque Judas ya se había ahorcado, ya se había suicidado, ya se había quitado la vida, en lugar de arrepentirse como Pedro y llorar y pedir perdón a Dios, mejor se fue por el camino fácil, que fue quitarse la vida, suicidarse. Estaban los 11, pero ¿cómo estaban? Aterrorizados, con mucho pánico, con mucho miedo, por temor a la muerte. Mucha gente ahorita tiene pánico y tiene miedo a la muerte. Nosotros, la muerte no es algo de lo cual debemos atemorizarnos. No estoy diciendo que no tomemos medidas preventivas, pero en lugar de preocuparnos, hay que ocuparnos del problema. Y ocuparnos es hacer cosas muy sencillas que marcan las autoridades, como es el no andar en la calle, lavando las manos, y tratar de hacer cosas en las cuales podamos nosotros mantenernos sobre todo libres de esta enfermedad. Pero yo les quiero decir una realidad. No tenemos por qué nosotros tener miedo como ellos, que estaban con pánico, con miedo, con terror, con espanto a la muerte. Nosotros no tenemos por qué estar en tal condición.
estando ellos encerrados, tristes, deprimidos, preguntándose entre sí qué va a suceder, qué va a pasar con nosotros, estando las puertas cerradas. Esto de estar cerradas viene del griego atrancar, como cuando la gente ponía una tranca para no permitir que nadie entrara. Ellos estaban impidiendo que entraran los judíos, que entraran y les hicieran daño, pero sin embargo, aquel que les había prometido, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, si aparece en medio de ellos estando las puertas cerradas. ¿Qué está sucediendo ahorita en este momento? Estando las puertas cerradas, Jesucristo está entrando a tu casa. Jesucristo, estando la puerta cerrada, está entrando y llega y te dice, paz a vosotros. Cuando utiliza la palabra paz, está utilizando la palabra sencillamente, ¿por qué tienes miedo? Yo vengo a traerte paz y paz en abundancia. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos trae paz y viene a traernos paz porque Él viene a decirnos, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás atemorizado? ¿Qué acaso yo no te dije que todas estas cosas habrían de pasar? ¿Que todo esto habría de suceder? ¿Que habría epidemias, que había pandemias, que habría situaciones de enfermedad? ¿Que había cuestiones que habrían de venir más adelante? ¿Por qué se sorprenden de lo que yo les dije que iban a pasar? Esto es solamente principio de dolores, pero nosotros no debemos tener miedo, porque para nosotros cuando estas cosas empiezan a suceder, es que más cerca está la venida de Jesucristo y esto nos debe motivar a darnos alegría en lugar de tristeza. Yo te quiero decir una cosa, ellos estaban tristes, pero cuando Jesucristo está en medio de ellos y le dice, paz a vosotros, es ahora que ellos dicen, ah, caray, ¿cómo entraste? ¿Por dónde entraste? Pues muy sencillo, Jesucristo resucitado, ahora el mismo Dios ya realmente habiendo vencido a la muerte y el que tenía el poder sobre la muerte que es a Satanás, ahora él no tiene un cuerpo físico que le detenga para poder llegar y entrar y posarse en medio de ellos. Aquellas paredes las atraviesa y le dice, pasa a vosotros. ¿Qué está haciendo ahorita Jesucristo? Sin necesidad de cruzar una pared físicamente, espiritualmente, Él llegó por medio de este sistema y ahora se pone en medio de nosotros y nos dice, pasa a vosotros. Hermanos, hay una realidad que tenemos que entender, que para nosotros cambiar ya el chip de esta enfermedad que nos crea pánico, tenemos que cambiar, en lugar de hablar de este virus que está asesinando más por el miedo que por en sí mismo el virus, tenemos nosotros que hacer que cambiemos nuestra forma de pensar, porque dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor, porque en el amor no hay temor, porque el que tiene miedo es que no es nacido de Dios. Esto está en Primera de Juan 4:18. Entonces, tenemos que hablar acerca de un virus que es mucho mejor que el virus que está afuera infectando y asesinando, sino tenemos que hablar del virus del amor. ¿De cuál amor? Del amor de Dios para con la humanidad, del amor que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, más tenga vida eterna. Dice el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así de que el amor es el virus que tenemos que contagiar a las personas, y así como el virus, por cada persona 3 se infecta, nosotros por cada cristiano tenemos que contagiar este virus mínimamente a 3 personas para que muchas personas sean
infectadas con el virus del amor y vengan a ser parte no de la muerte, sino de la vida, porque mientras Satanás viene a traer muerte y destrucción, Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Así de que Él viene a darnos vida y vida aún en abundancia y vida eterna. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, no estén turbados, no estén preocupados, mortificados. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Dijo Tomás, Señor, muéstranos el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra yo soy el camino, la verdad. Hay solamente dos cosas imposibles para Dios, que Dios miente y que Dios no cumpla sus promesas. Por lo tanto, lo que Dios dice es verdad y vida, porque Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Así de que, hermanos, tenemos nosotros que tener paz. Y la paz, mientras el mundo busca paz y seguridad, y vemos cómo la paz no se consigue, porque al contrario, mientras vemos cómo la gente muere en sus delitos y pecados, nosotros vemos cómo Jesucristo viene a darnos paz a nuestra vida y a nuestro corazón. Así de que ellos estaban tristes, pero posteriormente, si ustedes se dan cuenta, en el texto que leímos inicialmente, allá en Evangelio según Juan, capítulo 20, 19 al 21, para los que van ingresando, una vez más, en el versículo 21, otra vez menciona dos veces la palabra paz a vosotros. ¿Por qué? Porque no tenían paz, porque tenían inseguridad, porque tenían miedo. Sin embargo, cuando Jesucristo le dice, ¿quieren saber que lo que están viendo es real? Miren mis heridas, miren los clavos en mis manos, miren los clavos en mis pies, vean la herida que causó la lanza de aquel soldado que introdujo su lanza en el costado. Vean las heridas que tengo en mi frente, vean los golpes que tengo en mi mejilla, vean ustedes los surcos que tengo en mi espalda, vean que soy yo. ¿Y qué acaso no les dije que resucitaría al tercer día conforme a las Escrituras? Entonces, ellos, cuando se dieron cuenta que no estaban solos y que Jesucristo había vencido a la muerte y había sujetado a aquel que tenía el control sobre la muerte, a Satanás, es ahora que cambian su actitud y aquella tristeza se convierte en gozo. Y ahora dice ya en el último verso, en el verso 21, capítulo 20, verso 21, dice que ellos estaban regocijados. Regocijados, estamos hablando ya no gozosos, sino estaban regocijados. Estamos hablando de que tenían doblemente el gozo de ver a Jesucristo y el gozo de saber que Jesucristo había vencido a la muerte y a aquel que les estaba causando pánico y terror, que es Satanás. Yo te quiero decir que no tengas miedo a Satanás, no tengas miedo a los que pueden matar el cuerpo, mas el espíritu no lo pueden tocar. Voy a terminar con una anécdota para que veamos nosotros lo que puede causar el terror, el pánico. Se habla acerca de un peregrino que iba por el desierto y de pronto se encontró con la fiebre negra y le dijo, ¿a dónde vas? Voy a destruir a tu nación. ¿Y cuántos van a morir? Le dice aquel peregrino. Van a morir solamente 10,000 personas. Y entonces, de pronto, al tiempo, se encuentra otra vez el peregrino con la fiebre y le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de donde te dije que iba a matar solo a 10,000 personas.
Y le dice el peregrino, ¿por qué me has mentido? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me echaste mentiras? Tú me dijiste que ibas a matar solo a 10,000 y has matado a 80,000 personas en una sola noche con esta enfermedad. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Le dice la fiebre negra, yo nunca te mentí. Yo dije que iba a matar a 10,000 y así lo hice. Yo maté a 10,000. El resto se murió de miedo y de pánico. Yo te quiero decir que mucha gente se está muriendo más del miedo y del pánico que realmente de la enfermedad. Porque cuando nuestro sistema inmunológico se bajan las defensas a causa del miedo, estamos más expuestos a contagiarnos de esta enfermedad. Pero cuando nuestro espíritu se fortalece en el amor del Señor, cuando nuestro espíritu está fuerte, no hay enfermedad que llegue porque sencillamente nosotros leemos lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Nada, ni nadie, solamente nuestra voluntad y nuestra decisión, porque Dios que ha entrado en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios morará para siempre, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios nos cobijará como cuando Jesucristo le dijo aquellas palabras a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Nuestro Señor Jesucristo nos hace ver cómo nuestro Padre, que es amoroso, no nos va a dejar de su mano y Él nos cobijará debajo de sus alas como una gallina. Dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas o regalos a nuestros hijos, si nuestro hijo nos pide pan, no le vamos a dar una piedra, y si nos pide de beber, no le vamos a dar una serpiente. Si nosotros, siendo malos en nuestra naturaleza humana, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no dará buenas dádivas a los que le buscan? Yo te invito en este día para que dejes ese pánico y ese terror. Deja de mirar noticias que te enferman. Deja de escuchar ese nombre tan horroroso que lo único que nos está ocasionando es enfermarnos más la mente y el corazón. Deja de estar escuchando noticias que lo único que ocasionan es daño y pánico, sino que al contrario, lee la palabra de Dios, canta alabanza, regocíjate en el Señor, regocíjate, no ahorita, siempre, gózate, siéntete feliz, porque sencillamente esto no va a acabar ni con la iglesia, ni mucho menos con la humanidad. Sencillamente va a acabar con aquellos de los cuales no tienen a Cristo en su corazón y no confían en su palabra. Si aún Dios nos llamara por medio de esta enfermedad, sencillamente, hermanos, no es algo de lo cual tenemos que admirarnos. ¿Por qué? Porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. En este momento yo te invito a reflexionar y sobre todo darte la oportunidad, ahora que estás en casa, de acercar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a tu amigo, y decirle: ven, vamos a escuchar la palabra de Dios. En lugar de estar escuchando malas noticias, hay que escuchar buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia del Evangelio de Jesucristo, que Él viene a traernos paz y a traernos vida, y vida en abundancia. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga nuestro caminar diario para que podamos día a día entender que Dios es nuestro Padre y que Dios no nos dejará de su mano. No estamos huérfanos, no estamos desvalidos, y basta un soplo de Dios para que sacuda la tierra y esta enfermedad se vaya de ella. Esta enfermedad va a desaparecer, sí, pero lo importante que nos deja, y dice la palabra de Dios, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Aún las cosas malas, claro que sí, aún las cosas malas, porque sabemos nosotros que ahí está precisamente el triunfo y el éxito. Aquellas cosas malas que son para el mundo, para nosotros son buenas. Mientras el enemigo quiere estropear el plan de Dios, realmente lo único que está haciendo es favorecer el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos en las casas y estamos diciéndole a la gente, paz a vosotros, regocíjense, siéntanse felices, siéntanse contentos, porque Jesucristo está en medio de nosotros. Bendiciones, hermanos, y que Dios les bendiga a todos. Adelante, Julio, con la actividad.